Polinesios, ¿cómo están? Para todos los que no me conocen, yo me llamo Leslie y este es un video muy especial, ya que estoy súper emocionada porque ya estamos a nada de Halloween. Si ustedes recuerdan que Karen el año pasado me hizo unas bromas bastante pesadas, así que este año estuve planeando mi venganza y es bastante buena. Aparte, yo quiero enseñarles estas bromas para que ustedes se las hagan a su familia, a sus amigos o hasta a su novio. Para hacerle estas bromas a mi hermana, me aseguré que se encontrara en su casa. Bueno. Hola, Ani. Hola, Les. Oye, ¿qué crees? Se fue la luz en mi casa y quería ver si podía ir a tu casa. ¿Por qué no la pagaste, seguro? No, yo siempre pago la luz. Es que creo que está lloviendo muy fuerte y como que, no sé, algo pasó. ¿Y qué quieres, venirte a mi casa? ¿Sí puedo? Pues sí. Bueno, entonces llego en un ratito. Ok, vale, está bien, Les. Bye. Bye. Así que fui a visitarla y obviamente llevé todo para poderla espantar. La primera broma que vamos a hacer es de un bebé llorando y está bastante tétrico. Para hacerla solamente necesité un bebé que tuviera relleno y una bocina con Bluetooth pequeña para que la puedas controlar desde tu teléfono. Lo primero que hice fue quitar un poco de relleno de la espalda del bebé para poder colocar la bocina. Después yo coloqué este bebé en la mitad de la sala de mi hermana porque ella no tiene este tipo de bebés, así que le va a sorprender muchísimo más y le va a dar más miedo. Por vía Bluetooth coloqué un sonido de llanto de bebé que sonaba bastante tétrico. Ella se empezó a sorprender bastante porque escuchó un sonido de bebé a la mitad de su sala. Y sí, en el momento que vio al bebé salió huyendo y nunca se enteró que yo le hice esa broma. La siguiente broma que le hice fue con una lámpara que cambia de color. Para esto necesité un foco que cambiara de color con control remoto. Le coloqué una pequeña lámpara de obsequio cerca de su cama para que se sorprendiera que esta lámpara estaba cambiando sin razón y parecía que había un fantasma. Obviamente salió huyendo de la habitación en el momento que se dio cuenta que no lo controlaba ella, sino yo, porque yo estaba cambiándole el color a la lámpara. La siguiente broma es una de mis favoritas porque es un zombie que se está comiendo su propio brazo. Para hacerlo vamos a necesitar un pastel de carne con tocino, una mano falsa y una camisa que tenga sus mangas largas y que tampoco importe si se mancha, y sangre comestible falsa. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mano falsa en nuestro pastel de carne y después la colocamos en nuestra manga de nuestra camisa, de esta manera. Ahora es momento de comer un poco de sangre falsa y ahora sí empieza a hacer sonidos bastante extraños, como si te estuvieras comiendo tu propia carne, fueras otra persona o te hubieras convertido en zombie. Trata de llamar la atención de tu víctima para después sorprenderla y que salga huyendo. Para las siguientes bromas vamos a asegurarnos que no haya nadie en la casa de tu víctima. Pero antes de asegurarte que la casa de tu víctima está vacía, vamos a regalarle un oso súper gigante. Muchas veces llegamos a tener estos osos gigantes porque nos los llegan a regalar nuestros familiares, novio o hasta amigos. Así que si tú tienes este tipo de oso es perfecto, o si tu víctima lo tiene también es perfecto. Lo que vamos a hacer es quitarle bastante relleno del oso para que tú puedas meterte, así que vamos a hacerle una apertura en la parte de la espalda. No lo rompas por completo, pero que sí puedas entrar. Sácale bastante relleno para que puedas entrar completo. Mientras ella se va a dar una ducha o a cambiar para ir a dormir, es momento que actúes para colocar las siguientes bromas. La primera broma es un fantasma y para hacerlo vamos a necesitar un proyector, una computadora para conectarla y que se refleje el fantasma, y para darle un plus, una máquina de humo. Colocamos el proyector en una pared, de preferencia blanca, o una cortina para que se pueda ver bastante tenebroso.
Después, si tiene una terraza o algún pasillo, coloca un fantasma de plástico. Para hacerlo vamos a necesitar cinta adhesiva transparente, plástico de cocina, es el que es transparente, y una tela blanca transparente. Lo primero que vamos a hacer es envolver nuestro cuerpo o las partes del cuerpo. En este caso yo lo hice por partes y empecé con la parte de mis piernas. Envolví primero mis pies con el plástico de cocina y después lo forré con cinta adhesiva. Con mucho cuidado utilicé unas tijeras para cortar la parte de atrás de la envoltura que le hice a mi pie. Y ya que haya terminado de hacer todas las partes de mi cuerpo, las junté con un poco de cinta adhesiva. Después le puse un gancho para que fuera más fácil colgarlo. Y por último le puse la tela transparente para que dé un poquito más de miedo. En este caso yo le coloqué este fantasma en la terraza a mi hermana para que cuando lo vea se espante bastante. Ahora sí, es momento de poner todas nuestras bromas en marcha. Asegúrate que el proyector y el humo estén funcionando y que tu fantasma colgando se encuentre en posición. Vamos a meternos al oso. Y ahora sí, mientras ella está durmiendo, empieza a hacer unos sonidos y movimientos con el oso. Cuando ella se dé cuenta que te estás moviendo, párate y persíguela hasta que llegue al fantasma colgante. En este caso se nos desmayó, pero fue una venganza increíble. Si les gustaron estas bromas, denle like y también coméntenme cuál fue su favorita. Oh my god, creo que la mía fue la del oso y la del fantasma volando. Creo que después de estas bromas mi hermana se va a vengar. Y si no, pues me va a odiar bastante por habérselas hecho. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Adiós, polinesios, ¡los amo!